Me colgaron de unos ganchos que tenían en el techo y me daban puñetazos en el estómago, en el vientre y decían, puta, así no parirás más. Esto fue durante 7 días. El dolor era tan horrible que no podía, ni podía articular palabras, vamos. A base de golpes, le rompieron los tendones de los brazos. Le rasgaron la matriz y los músculos del abdomen. Uno de sus torturadores, conocido como Billy el Niño, recibió 4 medallas al mérito policial. Sigue libre. Sigue impune. Lidia Falcón, como opositora a la dictadura franquista, también fue encarcelada en numerosas ocasiones. Miranda Violeta. Una mirada feminista a nuestra vida cotidiana. No han podido con ella. La feminista más emblemática de nuestro país sigue vivita y coleando. Y más activa que nunca, a sus 82 años. Lidia Falcón O'Neill preside el Partido Feminista de España, de base marxista-leninista, fundado en 1975 e integrado en Izquierda Unida desde hace 3 años. Es licenciada en Derecho, en Arte Dramático y Periodismo y doctora en Filosofía. Llegamos a la vivienda de Lidia, en Madrid, muy cerca de la estación de Atocha. Vivienda y al mismo tiempo sede del Partido Feminista de España. Una forma de optimizar recursos. Estamos charlando con uno de sus colaboradores cuando llega Lidia cual torbellino humano. Aquí no trabaja nadie, ¿no? Aquí estamos de cháchara. Ay. Envía un saludo para la audiencia de Miranda Violeta. Hola, buenos días, Miranda de Ebro. Para mí es una ciudad que tiene unos recuerdos muy importantes, porque allí estaba, no sé, supongo que nos sigue, el enlace del tren que iba de Barcelona a Burgos. Y yo a las 7 de la mañana descendía de aquel tren y esperaba, muerta de frío, en un pequeño apeadero, el enlace, que era un tren de vía estrecha que llegaba hasta Burgos. De modo que es una ciudad que no puedo olvidar. Ajá. Intentaremos que nuestra invitada vuelva en breve a Miranda. Sí, Blanca, no podemos permitir que le quede un recuerdo tan frío de nuestra ciudad. Esto es Miranda Violeta. Hablamos de prostitución, vientres de alquiler, violencia machista. Pero a mí me gustaría hablar del feminismo político. Sí, también hablaremos de feminismo político. Antes, queremos subrayar el sentido del humor de Lidia Falcón, un rasgo de su carácter no muy conocido. ¿Recordáis los comentarios de la Iglesia Católica los días previos a las movilizaciones del 8 de marzo? Recuerdo que el prelado de San Sebastián, Munilla, José Ignacio Munilla, días antes de la manifestación del día 8 y de la huelga del día 8 de marzo, Sí. vino a decir que las feministas estáis poseídas por el demonio. Pero yo creo que el sentido del humor es interesante también utilizarlo. Y a mí me divirtió mucho. Y entonces pues se lo agradecí, porque con tanto trabajo y tantos esfuerzos y tantos crímenes y violaciones que vemos cada día, pues que saliera este señor con este disparate, con esta patochada, pues era divertido. Pero al mismo tiempo el arzobispo de Madrid, dijo que sí, que la huelga estaba muy bien, que hasta la Virgen María la haría. Con lo cual estos señores nos divirtieron un rato en aquellos días, ¿no? A Lidia todas las religiones, todas le parecen un lastre. Un instrumento perfecto para someter a las mujeres. Por ejemplo, hoy en día, en determinadas áreas del mundo musulmanas, cuando se agarran al Corán, el Corán dice que el hombre, el marido, tiene derecho a pegarle a la mujer siempre que sea con una vara que no exceda su palmo y nunca en la cara. O sea que si estas son las normas, pues naturalmente puede ser objeto de violencia. Otro ejemplo. Los evangélicos en América Latina se oponen frontalmente a cualquier método anticonceptivo y al aborto, y han causado un desastre allí. Incesante actividad, infatigable. Estos son los últimos casos en los que Lidia Falcón trabaja como letrada. Ahora tengo varios procesos en los que padres de hijos discapacitados no quieren verlos, porque no les gustan. Porque tienen un niño con síndrome de Down o con parálisis cerebral y es feo y es tonto y es torpe, y entonces cuando se ha divorciado de la mujer y le han puesto una custodia compartida o un régimen de visitas, pues no lo cumplen porque no le gusta. Hablemos de feminismo y política. Lidia celebra el éxito de las movilizaciones del pasado 8 de marzo, pero al mismo tiempo se pregunta: Después del 8 de marzo, ¿qué? ¿Preparar la manifestación del año que viene? Porque con una pancarta en la calle llevamos 40 años.
Yo digo algunas veces que yo llevo 40 años en el paritorio y que quiero salir. Claro, la lucha social, por supuesto, y la lucha en la calle sí, pero ¿qué alcance tiene? ¿Hasta dónde llega? Ya lo sabemos, hasta dónde llega, ¿no? Son muy puntuales reclamaciones los pensionistas que piden que les suban las pensiones, que tampoco saben que el presupuesto de la OTAN, las maniobras militares que hicieron la OTAN hace un año en el sur de España, en el Mediterráneo, supusieron que el gasto de un día equivale al presupuesto de un año de la sanidad en España. ¿Objetivo a la vista? El Parlamento, porque allí se decide. Se deciden los presupuestos del Estado, se decide el presupuesto de defensa y lo que gastamos en armamento. ¿Qué significa pertenecer a la OTAN y qué trastornos de todo tipo nos están causando? ¿Qué supone esa iglesia que tenemos en el país, a la que mantenemos y que además ya no tiene ni siquiera influencia social? ¿Y qué supone estar en la Unión Europea? ¿De qué manera tenemos que seguir y de qué forma? Porque todo eso, cuando las mujeres con todo su derecho y con toda su legitimidad exigen que les den ayudas sociales porque tienen niños huérfanos y tal, no saben que todo lo que he contado, que todos los presupuestos inciden en que ellas estén en la miseria o que tengan una situación desastrosa, y que el feminismo como poder político no tenga puestos en las diputaciones, en los ayuntamientos, en las asambleas regionales y en el Parlamento, supone que de los temas de las mujeres no se ocupa nadie. Mujeres en política, pero sobre todo mujeres feministas que no perpetúen el sistema patriarcal. Esto es Miranda Violeta, una mirada feminista a nuestra vida cotidiana. Hablamos de prostitución. De prostitución y de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Nuestro país es la puerta de entrada de las que traen de América y de África para toda Europa. El 32% de los españoles declara haber consumido sexo de pago alguna vez. Otros muchos suponemos que lo hacen y no lo cuentan. Todo es susceptible de comprarse y de venderse, de alquilarse, de sacar beneficio. Y ya cuando un ser humano no tiene nada más que su cuerpo, pues eso es de lo que se puede extraer un beneficio. Pero, ¿por qué tantos hombres hacen uso de la prostitución? Porque el patriarcado se basa en esto, es que el hombre tiene unas características biológicas, fisiológicas, temperamentales, genéticas, que le llevan a ser un depredador, igual que los machos de otras especies. En eso no les importa nada ser comparados pues con los orangutanes o con los escorpiones. En otras cosas no, resulta que ya son, ¿verdad?, una especie muy refinada y muy evolucionada. Y por lo tanto, pues el hombre necesita mujeres, pero mujeres en plural. Y bueno, pues además tiene unos gustos que las mujeres decentes no saben cumplir. Y para todo eso están las prostitutas. Pero esto ya lo escribía Santo Tomás de Aquino. Y me gustaría saber en qué siglos están situados los que la defienden hoy, ¿no? ¿Legalización o abolición? La declaración de abolición ya se sabe que no acaba con ello, con el tráfico, el negocio, como tampoco el abolir la esclavitud significó que ya no haya ningún esclavo en el mundo. Pero lo que hay es que se deslegitima totalmente. Algunos partidos políticos abogan por la legalización. Cuando Ciudadanos sale ahora con la propuesta de legalizarla, sospechamos, por un lado, que debe haber muchos prostituidores en su partido y luego que están buscando el voto de los consumidores, ¿no?, de los clientes. Cuando no, y esta es una sospecha que me permito abrigar, aunque no la puedo probar, cuando no reciben sustanciosos beneficios de los lobbies de la prostitución. Ciudadanos propone la legalización. Pero lejos de su entorno familiar, a ser posible. Por supuesto, esto lo repetimos siempre, estos señores no suelen querer que su madre, su hermana, sus hijas, su amante, su mujer sean prostitutas, porque y tampoco las sinvergüenzas, porque no tengo otro nombre, de las que lo defienden desde diversas asociaciones y sectores, porque ellas no se dedican a eso. Y tampoco supongo que incitarán a sus hijas a hacerlo. En Barcelona, ciudad en la que Lidia vivió muchos años, se ofrecen cursos de prostitución. Bueno, pues sí, esto es absolutamente indigno y solamente ha podido ser en Barcelona. Espero que no se extienda, porque mientras tanto hay otros países más decentes como Suecia y Noruega y Francia, que acaba de prohibirla,
en las que lo que se han planteado, claro está, es erradicarla. Para eso lo que hace falta, por supuesto, es abolirla, igual que la esclavitud. En estos cursos las mujeres son trabajadoras del sexo. Los puteros son clientes. ¿Y los chulos? Deben ser asesores, acompañantes, o deben ser, ¿cómo se llama ahora? Los de coaching, ¿no? Deben hacer coaching. Bromas aparte, Lidia nos propone una última reflexión en torno a la prostitución. ¿Ustedes consideran que hay alguna forma de relacionarse entre hombres y mujeres en igualdad cuando una tiene que prestar su cuerpo a lo que sea, sin desearlo u odiándolo, por una cantidad de dinero que además es miserable la mayor parte de las veces, cuando el hombre pues es el dominante, ¿verdad? Va allí, exige, parece que se satisface y se queda tan contento, no tiene remordimiento ninguno? ¿Qué sexualidad masculina es la que se satisface yendo 20 minutos a un burdel, utilizando a una mujer que no es que no lo quiera, es que lo detesta, y que va a recibir a 20 hombres en el mismo día? Esto es Miranda Violeta. Puedes enviarnos tus comentarios, tus experiencias a, todo junto, mirandavioleta@gmx.com. Y en cuanto a los vientres de alquiler. O más fino y aséptico, maternidad subrogada. Y esta pues es otra de las novedades que el capitalismo trae, naturalmente, considerando que las mujeres siguen siendo un objeto, una mercancía, ¿no? En general el capitalismo utiliza a los seres humanos como mercancía, ya lo sabemos. Los neoliberales abogan por la legalización de este tipo de gestación. Se invoca la supuesta libertad de ambas partes contratantes. Contrato, compra-venta, mercado. Esto me suena. La libertad del que vende trozos de su cuerpo o utilización de su cuerpo nunca es libertad, porque ya se sabe que la miseria y la necesidad económica es lo que más obliga, es lo que más impide ser libre. Lidia diferencia entre deseos y derechos. Quieren convertir el deseo en un derecho, y los deseos no son derechos. Los derechos absolutos es a la vida, ese es un derecho absoluto. De ninguna manera aceptaremos la pena de muerte por ningún caso, en ningún caso y de ninguna manera. Y a la integridad física, ni la tortura, ni las mutilaciones, ¿verdad?, ni la venta de órganos. Esos son derechos absolutos. Lo otro son deseos. Pues bueno, no sé, a mí a lo mejor me gustaría tener a un ser humano andando a 4 patas por aquí porque me divertiría. Bueno, pues lo siento mucho, pero lo que a usted le guste no se va a trasplantar a una legislación y a una norma social. El deseo de ser padre o madre, según la abogada, no puede basarse en la explotación de la mujer. Tampoco tiene por qué considerar que su deseo de ser padre va a obligar a otra persona a vender su capacidad reproductora, a estar 9 meses, nada más lo que supone eso, y después desprenderse de esa criatura. El niño que ha sido fabricado de esta manera, extraído y que va a parar a otra familia, y que cuando empiece a preguntar quién soy, de dónde vengo, tal, y eso que todos los seres humanos se lo hacen, ¿verdad? Hasta que nos convertamos en robots nos lo preguntaremos, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién son mis padres? ¿Qué país fue? Tal. ¿Qué le dicen? Esa criatura con qué bases psicológicas se va a criar, etcétera, ¿no? Todas las consecuencias que tiene para un ser humano. Si creemos que los seres humanos son dignos de protección, de derechos, de protección, de dignidad, si lo creemos. Si creemos que hay unos que no, porque unos pueden ser esclavizados, a los otros les puedes quitar los riñones, a los otros les fabricas niños en la barriga, a las otras las prostituyes. Bueno, pues que lo digan, conviene que lo digan. Hay unos de una clase que somos los que pagamos y los que tenemos todos los derechos, y hay otros que como no tienen dinero, pues mira, los explotaremos, los trocearemos y haremos con ellos lo que queramos. Ahí está la máquina del tiempo de Wells, ¿no? Allí nos lo cuenta. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. El periodista Carlos Enrique Bayo señala: Lidia me contaba los casos de sus clientas. Prácticamente todas eran mujeres maltratadas, sin recursos, sin formación, sin empleo o con salarios de miseria.
Lidia, como abogada, ha renunciado a hacer dinero por defender casos perdidos. Carlos Enrique Bayo es periodista. Periodista e hijo de Lidia Falcón. Sus palabras denotan sin duda la admiración que siente por su madre. Admiración que compartimos quienes hacemos Miranda Violeta. Seguimos. Violencia machista. Nuestra entrevistada se muestra muy crítica con la administración de justicia. Que el Poder Judicial es el reducto del patriarcado más antiguo y, claro, naturalmente, pues impune porque además la ley se lo permite. En la Escuela del Poder Judicial, que además está en Barcelona, cuando se ganan las oposiciones, los que entran allí respecto a este tema les dicen que lo primero que hay que averiguar es si la denuncia de violencia de una mujer es falsa. Cuando es bien sabido que las denuncias falsas suponen un insignificante 0,01%. Medidas de protección ineficaces. Porque la orden de alejamiento es un papelito que se le comunica así al receptor, pero que no se vigila después, claro. Incluso, que tampoco sirven, las pulseras estas telemáticas, no sé cuáles, que se saben quitárselas perfectamente. Y cuando llega la alarma, si salta la alarma y llega al departamento oportuno y entonces envían a un coche, pues la víctima está muerta. Marta fue asesinada hace unos días en Madrid. Su pareja quebrantó varias órdenes de alejamiento. Al final, la asesinó. Centros de acogida. Y si a estos maltratadores se les metiera en la cárcel, si en vez de meter a las mujeres en centros de acogida, que eso es otra vergüenza de nuestro sistema, las casas de acogida, encerramos a las mujeres y dejamos a los tíos en libertad. Pues si fuera al revés, si estuvieran ellos en la cárcel y ellas pudieran hacer su vida y rehacerla, la sociedad que rodea a esa mujer y a ese hombre vería que la justicia se practica de otro modo. El 55% de las denuncias por maltrato son archivadas. Las cifras que da el propio ministerio, el 55% de las denuncias se archivan sin más trámite, porque se consideran mal pergeñadas o que no hay motivo de tal. Así, por poner un ejemplo, pero que me parece absolutamente representativo, el 15 de agosto del año 16, en Pollensa, una mujer va a las 12 de la noche al cuartel de la Guardia Civil a decir que su marido la está amenazando, que ella tiene miedo, que la maltrata y tal. Y le contestan, bueno, pues mañana búsquese un abogado y presente una demanda de divorcio. Y a las 6 de la mañana la asesina. Cuando la Administración de Justicia, las fuerzas de seguridad funcionan así, ya puedes comprender la clase de protección que tenemos, ¿no? Vamos terminando la entrevista. Lidia Falcón amadrina 2 niñas hindúes. En la India, en este momento, uno de mis sufrimientos es ver cómo están las mujeres en la India, porque yo tengo amadrinadas 2 niñas hindúes en la Fundación Vicente Ferrer. Y mi hija tiene otra y mi hijo tiene otra. Lo único que quiero es que estudien y que no me las casen a los 12 años. En la India es el número más alto de violaciones grupales. Siguen quemando a las viudas, digan que no, pero en las zonas rurales lo siguen haciendo. Fingen que son accidentes. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Aunque es largo el camino por recorrer, la situación de las mujeres ha mejorado en los últimos años, dice Lidia. Yo creo que ya no me pasará nunca lo que me sucedió en un mitin organizado por comisiones obreras en Tarragona, en que cuando subí a hablar me gritaron, tú a fregar platos. Los obreros de comisiones obreras. Pero han pasado pues 30 años. Mujeres como Lidia Falcón contribuyen a transformar el mundo. Y para transformar el mundo el feminismo es imprescindible. Hasta aquí Miranda Violeta. Un abrazo y un besito. 2 besitos. Un espacio elaborado por la Escuela de Pensamiento Feminista. Las Palabras Violetas.